Hola, muy buenos días mi estimada comunidad, espero se encuentren súper bien. Yo aquí antes de irme a trabajar, empezar todas mis actividades, tengo que darle paso al segundo video de la lista de reproducción de electroestimulación. ¿Qué debemos comenzar hablando sobre electroestimulación? Creo que es muy importante antes de empezar a hablar de los conceptos básicos ir despejando mitos. Y como uno de los mitos más importantes es que la mayoría de los profesionales que aún no trabajan en electroestimulación creen que la electroestimulación radica en hacer contraer un músculo, les quiero contar que no. La electroestimulación tiene diferentes campos de utilización, pero les voy a nombrar dos campos que se pueden utilizar haciendo electroestimulación en función de la oromotricidad y principalmente mi área, que es la función de la deglución. Quiero contarles que dentro de la electroestimulación ustedes pueden generar una contracción del músculo, como la mayoría de las personas creen, pero además de eso ustedes pueden generar una estimulación sensorial para que sea el cerebro el que mande la orden de contraer el músculo. ¿Cómo así? Pues bueno, primero les tengo que decir que antes de que se les corte este video, en el primer comentario hay un link que los llevará a mi canal de YouTube por si se les corta para que lo puedan ver completo. Pero continuando, quiero que sepan que el músculo, ya el tejido muscular, tiene un potencial de acción. ¿Qué quiere decir eso? Es como una montañita, ¿ya? Y el impulso eléctrico debe pasar esa intensidad como una montañita hasta alcanzar un umbral. ¿Qué es un umbral? Es una línea donde el músculo recibe estimulación, pero hasta no alcanzar esta línea el músculo no se contrae. Solo al punto donde esta línea es excitada, que es el umbral, es donde el músculo alcanza su potencial de acción y se contrae. Este es un principio fisiológico y al principio la electroestimulación se basaba solo en esto, en hacer contraer un grupo muscular específico para generar pues una acción específica. Recordemos que la electroestimulación inicialmente se utilizaba en otras partes del cuerpo como miembros superiores, inferiores y otras partes, pero cuando empezó a ser trabajada en el área de deglución se consideraba de que gran parte de su ejecutar o de su hacer era contraer músculos suprayoideos, infrayoideos o de algún punto específico de la oromotricidad para generar una movilidad en particular. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se empezaron a dar cuenta de varias cosas. ¿De qué se fueron dando cuenta? Se fueron dando cuenta de que muchas veces el solo estimular el músculo hasta el punto de contracción no generaba un aprendizaje motor. ¿Qué quería decir esto? El músculo vibraba o se activaba en función de algo totalmente incoordinado. Además de eso, no exigía al cerebro, la contracción muscular no exigía al cerebro hacer un proceso de relación entre la contracción y la función como tal. Hablando en este punto de la deglución, pues no había una relación entre contraer los músculos suprayoideos de una forma específica, un par en particular, por ejemplo, hablemos del vientre anterior del digástrico de ambos lados, hacerlos contraer de una forma inespecífica. El cerebro no alcanzaba a correlacionar que la contracción de estos músculos de manera individualizada se relacionaba con el acto de comer. Entonces, en este punto se empezó a indagar y se empezó a hacer, se podría decir, experimentación, donde se encontraron otros tipos de corrientes, donde las principales o las que mejor evidencia tienen respecto a la función de la deglución son las EMS y el TEMS. Más adelante le dedicaremos un video específico a cada una de estas corrientes. Ahorita vamos entonces a deshacer como las cosas que la mayoría de la gente cree. Cuando entonces en este punto se empezaron a dar cuenta de que generar una electroestimulación sin alcanzar el potencial de acción del músculo, sino que sin llegar a la contracción del músculo, generaba una sensibilidad en la zona específica, llámese por ejemplo suprayoideos, infrayoideos, orbiculares, periorales, no sé, ya el grupo muscular que ustedes escojan. Se empezaron a dar cuenta de que solo estimulando, generando un cosquilleo, una sensación de hormigueo, el cerebro era capaz de recoger esa información a través de los canales aferentes y era el cerebro quien generaba una respuesta eferente, o sea, una respuesta motora con base en función de ese lugar específico que yo estaba electroestimulando. Entonces empezaron a darse cuenta de que cuando yo empezaba a electroestimular, por ejemplo, la zona de los suprayoideos,
con estímulos eléctricos que no hacían vibrar el músculo, sino que solo hacían al paciente sentir el cosquilleo, el hormigueo, la sensación de que algo estaba sucediendo en esta zona. Esa sensación subía al cerebro de manera aferente y era el cerebro quien generaba una respuesta eferente, generando un acto deglutorio. Y se empezaron a dar cuenta en los estudios más posteriores que cuando se le daba el comando verbal al paciente de tragar, coayudado por la electroestimulación, se veían mejores resultados respecto a la deglución. Entonces, uno de los mitos que la mayoría de las personas creen, y sobre todo los familiares de los pacientes creen, es que la electroestimulación en disfagia es ir a poner corriente en un grupo específico de músculos. No, señores, no es así. La electroestimulación debe llevar un plan terapéutico donde se utilizan unas corrientes para la fase de calentamiento o oxigenación del músculo, otras corrientes para la fase de activación y otra vez otro tipo de corriente para la fase de enfriamiento, relajación, que estos son unos principios que hemos adquirido ya de algunas corrientes, por ejemplo la corriente de Bruno Guimaraes, que es una corriente brasilera que es de la que yo sé. Sin embargo, muy probablemente podremos escuchar en un futuro a algunos otros profesionales que utilizan otro tipo de tecnología, otro tipo de corrientes, y con el pasar del tiempo podemos irnos retroalimentando más. Esta es una experiencia que yo les quería transmitir para que vamos enriqueciendo nuestro conocimiento sobre el proceso de la electroestimulación y su relación con los trastornos de deglución. Vamos a hablar aquí de mitos, luego de bases conceptuales, y luego de eso vamos a nombrar algunos artículos científicos que nos han mostrado la potencialidad que tiene el uso de la electroestimulación en poblaciones específicas y en qué condiciones o en qué poblaciones específicas es mejor no utilizarla. Les mando un abrazo grandísimo, no se olviden de darme un like, de compartir. Recuerden que soy Alejandro Sandoval, su experto en deglución y disfagia. Un abrazo a los autores que en el anterior video les mandé, a los que yo considero son muy buenos en electroestimulación. Les mando aquí en este nuevo video un abrazo grandísimo, cuídense mucho, Dios me los bendiga, y muy próximamente espero estar haciendo algunos lives con algunos de los profesionales que yo considero llevan utilizando electroestimulación mucho tiempo, y vamos a escuchar sus apartados, sus conceptos o sus experiencias haciendo uso de este tipo de manejo. Un abrazo, chao chao, los quiero mucho.